Arratsaldeon. Arratsaldeon, Jantzu. Tío, vaya, se ha levantado ahora Pedro. Bueno, Nuestro. arratsaldeon laneri, Miguel de los Códigos jauna ezin izan dago gaur gurekin izan eta beren horrekoa ni izango naiz. Vale, duan hasiera emango diogu urtarrilaren udal batzarra honi. Lehenengo puntua, udal batzar 2008ko abenduaren 28an egindako bilkurari dagokion akta zirriborroa onartzea. Azkeneko akta zirriborroa onartzea. Bateron batek, zehose nahi dago esan. Bueno, orduan buskatzea hori bat, bale? Aldekoak... Espera, que nos tenemos que... Ea, honen buskatzen, Bai, bueno, aldekoak... Pantxo esan, nahi duzunean. Abstentzioak. Ya, Pantxo? Bai. Sí, el acta queda aprobada por 14 votos a favor correspondientes a los grupos municipales del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra y Barco Euskal Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco,
y 6 abstenciones de los grupos municipales de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. A ver, di de nuevo, por favor. Haz el recuento, por favor, otra vez. Merche no está. Haz el recuento, por Creo favor. que son 13 votos a favor. Claro. Ya, por eso. Falta- Ancho, bravo. Haz el Bueno, alcalde- sí, perdón, claro, falta el alcalde, sí, es verdad, sí, falta el alcalde y Merche Garate. Si son 13 votos a favor, sí, perdón. Vale. Bigarren puntua, alkatetzak emandako ebazpen kontu emotia. Relación de cuentas, resoluciones de la alcaldía. Zer. Está. Hirugarren puntua, Eibarko udalaren diru laguntzen plan estrategikoa 2021-2023 aldirakoa. Diru laguntzen plan estrategikoa erraminta bat da, legeak dioskuna betez diru laguntzen udal gestioa hobetzeko eta razionalizatzeko helburua duena. Udalak dituen laguntza ildo eta programa guztietarako hainbat printzipio eta oinarri komun ezartzea eta normalizatzen dituena. Gestioko erraminta hori programatikoa da, ez du arau mailarik eta ez du eragin zuzenik pertsona partikularren eremuan. Plan hori onartzeak ez du eskubiderik ez bete beharrik sortzen administrazioarentzat. Plan honetan aurreikusitako diru laguntzak onartzeak hauxe eskatzen du. Udal aurrekontuetan behar diren diru izandapenak edo diru konsignazioak sartzea eta diru laguntza horiek emateko oinarri arautzaileak edo dagokion dokumentua onartu beharra. Bueno, itzultzailea ez dagoenez, erderaz esango. El Plan Estratégico de Subvenciones es una herramienta que tiene como objetivo mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones, establece y normaliza un conjunto de principios y bases de ejecución comunes para el conjunto de las muy diversas líneas y programas de ayuda y subvenciones del Ayuntamiento. Este instrumento de gestión tiene carácter programático, carece de rango normativo y no supone una incidencia directa en la esfera de los particulares, y su aprobación genera derechos y obligaciones para la Administración. Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. Por lo tanto, el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este plan requerirá la inclusión de las consignaciones correspondientes en los presupuestos municipales y la aprobación de las bases reguladoras de su concesión o el documento procedente. Quería decir para centrar un poquito lo que es el plan estratégico a aquellos que nos estén escuchando y no saben muy bien qué va. Bueno, parte txandia, Elkarrekin Podemosekin, hasiko gara, Isabel, Nerosumian, cuando quieras, Isabel. Arratsaldeon, bueno, ya se ha explicado un poquito los planes estratégicos de subvenciones, que son cada 3 años y como el periodo de vigencia del anterior fue diciembre, pues debemos hablar de este, ¿no? Como bien has dicho, del 21 al 23. Y como decías, pues eso, se garantiza el fomento de actividades a través de ellos de interés social, que de otra manera sería muy difícil e incluso a veces imposible de llevar a cabo, ¿no? Como por ejemplo en el plano cultural o en el fomento del euskera. También son importantes las subvenciones que se dan para luchar contra la exclusión social, muy importantes y hoy en día más que nunca para personas pensionistas o desempleadas con bajos ingresos. También se subvencionan acciones que redundan en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la drogodependencia y adicciones, que lamentablemente va en aumento entre nuestra juventud. Es un problema que tenemos que afrontar también. Y bueno, dentro de estas subvenciones que se dan para promocionar el desarrollo económico y de empleo de nuestra ciudad, me ha sorprendido ver que figuraban las ayudas a personas autónomas y empresas de IVAR por pérdidas de facturación el año 2020 y la subvención a la inversión en la hostelería, que seguro que es el procedimiento, pero lo primero, yo es la primera vez que apruebo un plan de estas características, pero estas subvenciones yo pensaba que solo eran para este año dentro del plan de choque, entonces me ha sorprendido. Luego ya me explicaréis que seguro que el procedimiento es este, pero la verdad es que me ha sorprendido verlas ahí. Y bueno, pues no sé, tampoco hay mucho más que añadir. Nuestro voto, por supuesto, será a favor de este plan y poco más de momento. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko, Isabel. EH Bildu partetik, zein erratuko dau, Borja, Bai, arratsaldeon danori. Bueno, Isabelek esan dabe moruan, diru laguntzen plan estrategikoa berritzen dugu gaurkoan, 3 urtietarako, 2021, 2022 eta 2023.
Guk zalantzan dizalakauz, ez dakigu ze irizpide jarraitzen diran, ze uste dugu ez diala oso argixak, batez be diru laguntza zuzenetaz ari gara, nominatiboen inguruan. Danak batuta, izan milioi bat eta 200.000 euroko inbertsioa suposatzen daben diru laguntza izendu hauek, diru laguntza zuzen hauek, baina beste urte batzukin alderatuta eta gainera aurrekontuan ikusi izan dugu aurten, batez be kultura sailean, elkartu batzuei igoikue, beste batzuei bajatu eta beste batzuk mantendu egiten dira. Orduan, gaur, enguapa ikusten dugu berri batzuk be sortzen dirala, eta segaitxik, gure zalantzan, segaitxik elkarte batzueri bai, beste batzueri ez jaken diru laguntzarik emoten, eta esan duten moruan batzueri bajatu, igo edo mantendu. Nahiko gendu jakitean zeintzu dian irizpideak. Uste dugu ez daula irizpide argirik, eta orduan dokumentu honen gaineko gure gaurko bozka abstentzioa izango da. Eskerrik asko Gorka, EAJ-PNV-ren aldetik, Señor Josu. Bai, arratzaleon danori. Askotan esaten da gure herriko elkarte una dala herrixaren muskulua eta herrixaren dinamismoaren muskulua eta hori ara balin bada bat diru laguntzak dira muskulu horiek funtzionatzeko ematen dugun odola. Guk uste dugu Ibarren daukagun dinamismo sozial, ekonomiko eta kulturala neurri oso handixan sor detzagula Ibarren dauzkagun elkartieri, enpreseri eta personeri azken finean. Eta dinamismo hori sustatzia, piztia eta indartzia dela Eibarko udalan egitekoetako bat. Gizarte ekimenak mantendu dau bizi Eibar azkenengo urtietan, eta uste dugu datozen urtiotan bebai Eibar bizi mantenduko balin bada, gizarte ekimenari esker izango dela. Diru laguntzen bidez, eragiten dugu sektore askotan gure herrixan, eragiten dugu gizarte politiketan. Hor dauz, plan estrategiko honen baitan jasota adibidez pensio bajuak dauzkatenentzako laguntzak, jubiletxiak bizi mantentzia, gurutze gorriaren bidezko laguntza. Eragiten dugu ekonomiaren sustapenean eta jasota dauz bertan ekintzailetzarako laguntzak, enplegua mantentzeko, merkataritza modernizatzeko, ostalaritza egokitu alizateko. Eragiten da euskalduntzian, eragiten da genero berdintasunean, eragiten da kulturgintzan, kultur sorkuntzan, baina baita be auzuetan jarduerak eitxian, eta eragiten da bebai osasunan alorrian, kirola osasuna dalako, jarduera fizikoa osasuna dalako, eta hor dauz herriko kirol elkartiak, baitxa maskarillak eskuragarri eitzeko daon, udal honetan daon akordioan bebai. Guk ez dugu adanismoan erori nahi, baina bai uste dugu gizarte ekimen horren aldeko jarrera bat erakutsi beharra daukagula. Guk uste dugu guzti honen inguruko hausnarketa bat pendiente daola, orain dela urte askotatik, EH Bilduko bozeramaileak esan dabena, guk horrekin bat eitzen dugu eta urtiak daramatzagu horren inguruan irizpide argitasun bat eskatzen, diru laguntzen plan estrategikoa onartzen dan bakoitzian, batez ere Elena Ibañezek eskatu izan da hori gure taldean izenian, baina guk talde bezala hori urtiak daramatzagu eskatzen, eta horrekin eskatzen dugu emoten diren laguntzen ebaluazio bat, ikusteko ze retorno eduki daben horrek ekonomikoki eta ekonomikoki izan gabe gizartean daukan eraginaren inguruko ebaluazio bat, eta guk zalantzan jartzen dugu emoten dan laguntza benetan ekitatiboa dan. Dumbledorek Harry Potterren pelikulan momentu baten Harry Potterri esaten dio laizter bi aukeren artean bat aukeratu beharko dugu. Zuzena ala erreza. Eta guri iruditzen zaigu udalari dagokiola errezkerian ez erortzia eta zuzen eta modu bidezko baten jokatzia. Horregaitik uste dugu irizpide horiek argitzia udal honek pendiente daukan lan bat dala. Nola nahi ere guk udal aurrekontua onartzerako momentuan esan genuna errepikatzen dugu gaur. Uste dugu ezoizko egoera bat bizitzen ari garala eta ezoizko egoera horren aurrian aparteko jarrera politiko bat eskatzen zaigula alderdi politikoei eta ordezkari politikoei. Eta EAJ-PNV arduraz
jokatuko dau. Plan estrategiko honetan, lehen esan dut adanismoan ez garala eroriko, baina egia da, Eusko Alderdi Jeltzalearen isla badagola plan estrategiko honetan eta bertan jasotako laguntza askotan. Bestiak beste, hor dauz, euskalgintzari aurre ikusten ziren murrizketak eta kitxori eta aekari azkenian murrizketa horiek ez dira egingo eta hasiera batean aurre ikusitako 33.067 euro horiek berriro daude jarrita. Bikoiztu egingo zaio laguntza Eibar Sahara elkarteari. Eibarko kantuen diska egingo da eta diska hori auzo desberdinetan aurkeztuko da. Odisea elkarteak eta Ronin elkarteak dirulaguntza ezeukatenek dirulaguntza eukiko dute. San Andres parrokiako organua konpontzeko dirua jarriko da. Hainbat urtez Eusko Alderdi Jeltzaleak eskatutako gauza bat, eta ez daukan konnotazio erlijiosoagatik, baizik eta ondare artistiko bezala, eta hala dago aitortuta daukan balioagaitikan. Mercedes Kareaga beka igaz adostu genuen, esan martxan jarri, azkenian aurrekontutik kendu zen, esan zen egingo zala, guk iragarri genuen aurrekontutik kentzen ari zala eta beraz ezala egingo, esan egin 2008an, baina 2008 honetan egingo da eta bertan jasota da ope bai. Oindala urte batzuk guk sustatuta aurrekontuan sartu zian laguntzak, eta amaitzen hoia sartu zian laguntzak diru sarrera bajuenak dituzten pentsiodunei laguntzeko, batez ere alargunak, Kruzira Zuegi bekak martxan jarri zian, ekintzailetza bultzatzea helburu daukagulako, formakuntza eta ostalitza eta aholkularitza emango zaie ostalaritzari eta merkataritza gida batengo da, eta guretzako importantea da ostalaritzarentzako inbertsioetarako laguntzak emango diala. Hasieran esaten aban bezala, gizarte ekimenaren alde gauz, uste dugu gizarte eguna indartu egin behar dugula, eta dinamismo sozial, ekonomiko eta kulturala baldin badago Eibarren guzti hoiei esker dala. Orduan naiz eta irizpide horiek argitzeko aldarria berriro be eitzen dugun, bizi dugun egoera honi aurre eitzeko jasotako ekimen batzuk bertan jaso dianez, guk gaurkoan babestu egingo dugu plan estrategiko hau. Eskerrik. Eskerrik asko zuri, Euskal Sozialisten partetik, jo, Bueno, arratsaldeon, lo que traemos hoy aquí al Pleno es, bueno, como venimos comentando, es el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023, que por una parte es una exigencia legal traerlo al Pleno. La Ley General de Subvenciones es la que establece que todos los ayuntamientos tienen que tener aprobadas, antes de poder conceder estas subvenciones, tiene que tener aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones y además también es un instrumento de planificación de la política pública municipal, ¿no? Al final hay que dirigirse a actividades de utilidad pública o de interés social que tienen un carácter reseñable o, como he comentado, de interés y por lo tanto pues es lo que hay que hacer, ¿no? Fomentarlo. Además de, por otra parte, pues además de cumplir con la legalidad, pues también de alguna forma se dota de transparencia y se garantiza esa transparencia en el acceso a la ciudadanía de este tipo de ayudas. Por lo tanto, pues es algo que tenemos que traer al Pleno, como digo, exigencia legal. Pero por otra parte, en este documento también lo que viene es a recogerse gran parte del presupuesto municipal y sobre todo también gran parte de las políticas que este equipo de gobierno viene poniendo en marcha para la atención de las necesidades y de las demandas de la ciudadanía. Una vez más, es la muestra más clara del apoyo de este ayuntamiento, tanto a los colectivos y asociaciones de carácter cultural, a los clubes deportivos del municipio, que ven cómo, gracias a los programas incluidos en este plan de subvenciones, pues se nutren de fondos para poder obtener o para poder atender sus fines, sus objetivos esenciales, que son desde luego también intereses que consideramos de interés para el conjunto de la ciudad, porque como decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, son los que de alguna manera dan vida a la ciudad en gran cantidad de frentes y por lo tanto es necesario estar con ellos y fomentar esta actividad, ¿no? Algunas de las líneas de actuación de este plan estratégico de subvenciones es clásico, tiene ya años, pero hay otras novedosas que en su mayoría vienen motivadas como consecuencia del plan de choque necesario para hacer frente a la pandemia y por eso en este plan estratégico de subvenciones tiene reflejo gran parte también
de los acuerdos, una parte de los acuerdos que alcanzamos de cara a la aprobación de los presupuestos, tanto con el Partido Nacionalista Vasco como con EH Bildu. En el caso de las líneas de actuación, tenemos por una parte 25 líneas de subvenciones en el área de desarrollo económico. Aquí, como digo, se encuentran las líneas pesadas del plan de choque para hacer frente al COVID. Hablamos de, por ejemplo, 270.000 euros en subvenciones a empresas por acciones de mejora de la empleabilidad y la contratación y el mantenimiento del empleo, 500.000 euros para subvenciones a empresas por el mantenimiento del empleo, 500.000 euros también para subvencionar a autónomos y empresas de IVA por pérdidas de facturación y 500.000 euros para las inversiones y adaptaciones que realice la hostelería para poder hacer frente a las restricciones del COVID. Por lo tanto, un peso importante dentro de este plan estratégico de subvenciones está el plan de choque, que era gran parte de lo que se negoció de cara a los presupuestos de este año. También hay 150.000 euros para DBGESA, para el desarrollo de un nuevo semillero de empresas, para apoyar la creación de nuevas empresas en el municipio, que entendemos que es de una vital importancia, y además de 210.000 euros en ayudas económicas vinculadas al consumo en comercios e ibarreses para familias con hijos e hijas de 2 a 15 años. Por tanto, como digo, 25 líneas de subvención solamente en el área de desarrollo económico. En el área de cultura destacamos 38 líneas de subvención distintas, donde encontramos a la inmensa mayoría de los colectivos culturales y deportivos del municipio, resaltando, por ejemplo, los 200.000 euros para el fomento de la práctica deportiva aficionada en el municipio. Del programa electoral de este equipo de gobierno, del Partido Socialista, teníamos un compromiso de asumir el 25% del presupuesto de los clubes deportivos del municipio. Este año pasado, en el año 2020, lo cumplimos y obviamente también vamos a cumplirlo en los posteriores. En servicios sociales tenemos 17 líneas de subvención a la Cruz Roja, a hogares de jubilados y jubiladas, Umeak Eskolara, Dirulaguntzak Ikasleei, ayudas a la exclusión social, a la igualdad. El euskera también ocupa un lugar importante en el plan estratégico, con 10 líneas de actuación, y desde luego también en urbanismo tenemos 6 líneas de actuación potentes, 2 de ellas básicas en este plan, que son los 2.300.000 euros, 1.900.000 y 400.000, Gobierno vasco y Ayuntamiento para la atención de la rehabilitación de fachadas, instalación y mejora de ascensores del barrio de Chonta. Este plan es un documento vivo, es un documento cambiante que tiene que estar pegado a la realidad, y por eso la gestión del día a día puede sufrir cambios y lo sufrirá, especialmente en un contexto tan cambiante como el actual, y por lo tanto muy posiblemente a lo largo de su vigencia tendremos que hacer cambios a este plan estratégico, pero en cualquier caso nuestro voto va a ser a favor. Eskerrik asko, Jon. Errepikapenik. Isabel. Es. Eskerrik asko. Elkarrekin Podemos es, EH Bildu es, JPNV es, orduan zuzenean, ospatxea goiaz. Aldekoa. Anafran, zu zezara barkatu, Anafran, zu zezara. Nahikoa. Abstentzioak. Bien, el punto queda aprobado con 14 votos a favor correspondientes a los grupos municipales del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Eibarko Euskal Abertzalea, Partido Nacionalista Vasco y Elkarrekin Podemos, y 5 abstenciones del grupo municipal de EH Bildu. Eskerrik asko. Muchas gracias. Laugarren puntua, galderak eta erreguak. Ruegos y preguntas de los grupos municipales. Empezamos con Isabel. Eskerrik asko. La pasa. EH Bildu. Bai, jota. Bueno, nik eta Igoneko bai bata beste bat, A ber, nik personal gaieri buruzko bi galdera ditut. A ver, técnico de rentas y recaudación. Vemos que ha cogido velocidad
esta figura. Ya se están trabajando las bases, la oposición parece que va a salir en breve para cubrir este puesto, pero no sabemos, no tenemos muy claro cuáles son los criterios que se manejan desde el equipo de gobierno para priorizar una plaza sobre otra, porque vemos que es un puesto que ha habido bastante insistencia en su creación, pero bastante nuevo. ¿Por qué ahora coge velocidad esta figura y se coloca antes en prioridades, por ejemplo, que dotar de dirección y de personal el Departamento de Desarrollo Económico? No sabemos cuál es la razón. Se hizo un intento hace 2 o 3 años para sacar la Dirección de Desarrollo Económico, se impugnaron las bases, se ha quedado en un limbo. Nosotros vemos indispensable y prioritario nutrir de personal desarrollo económico, o la figura de dinamizador sociocultural o gestor cultural, como lo queréis llamar, de Reval. Creemos que estar presupuestado no significa que sea después magia. Si se prevé la apertura de Reval para abril-mayo, creemos que esta figura tan importante ya debería estar o en proceso de selección o seleccionada para ir dándole al tarro. Y si todavía hay que hacer la selección, creemos que va a estar contratada después de abrir el Reval. Entonces, no sabemos muy bien cuáles son los criterios para priorizar una plaza sobre otra. Y después también, hablando de personal, la actualización de... no queremos dejar de recordar que está pendiente la actualización de funciones del personal municipal y de la redacción de puestos de trabajo. ¿Seremos capaces de salir del pleno de hoy con algo de luz sobre este punto? Porque el personal está enfadado, empieza a haber solicitudes individuales, sobre todo de las personas trabajadoras más precarias, como son las personas que se dedican a la limpieza. Los sindicatos también ya empiezan a reclamar por enésima vez. ¿Cuándo se va a hacer de nuevo la actualización de funciones? Si no se va a hacer un trabajo interno propio, como se planteaba hasta hace poco, ¿cuándo se va a contratar una empresa externa para empezar otra vez con este tema? Empezamos en 2016, 5 años más tarde, 2021, seguimos casi igual. No sé, me gustaría algo de concreción con este tema. Yo voy a hacer una pregunta así sobre el tema de la priorización de las plazas. El técnico de rentas y recaudación es una figura necesaria en el departamento de intervención. Existe en otros ayuntamientos de inferior categoría que la nuestra. Sois conscientes del volumen que ya está cogiendo haber absorbido la música escola, pues, y otras tareas que han tenido intervención, la propia gestión presupuestaria, los cambios en el personal, pues hace necesario que se refuerce el departamento con un técnico o una técnica en tesorería. Y bueno, más adelante vendrá también intervención, habrá fusiones de una reorganización interna, porque ya lo hemos comentado. Estas bases que son, se venían trabajando de antes la priorización. Tenemos el miércoles una comisión asesora de personal. Sabéis que todos esos puestos están en la OPE que aprobamos. Me consta que se está trabajando intensamente en otras bases. Por supuesto, en la de jefa de desarrollo económico, o sea que sigue siendo una prioridad también para nosotros, como no podía ser de otra manera. En cuanto al tema de la valoración de puestos, ese tema es cierto, se ha comentado varias veces ya en la comisión asesora de personal también. Está en la agenda no solo del equipo de gobierno, sino entre las tareas prioritarias de la jefa de personal. La idea no es contratar una empresa externa, sino aprovechar parte del trabajo que ya hizo PPK antes, actualizarlo. Somos conscientes
malestar o de la preocupación que hay entre ciertos trabajadores y trabajadoras. Es cierto que viene de lejos y a ver si se pone en marcha en breve, pero bueno, o sea, el propio departamento de personal se va a reforzar para que este volumen de tareas que tienen que abordarse desde personal, pues, elefante a trozos y a ver si esos trozos se ordenan cuanto antes y lo vamos digiriendo, porque lo que nos viene, lo que aprobamos es muy, muy potente y la propia valoración de puestos de trabajo es un toro que hay que tolerar con paciencia y con mimo y sin prisa, pero sin pausa, y a ver si se inicia pronto. Egone? Bai, bueno, ez dakidan galdera bat edo eskaera bat, prentsan ikusi genduan Europako Foru Funtsatik etorriko diran diru laguntzak dirala eta Eusko Jaurlaritzak aurkeztu dituala beriak, ikusi genduan trena Ibarko ekialdean estaltzeko diru laguntza edo inbertsioa hori itzeko laguntza eskatu da bela Jaurlaritzak, kontuan eduki behar dugu oposizioa ez datorrela bat horrekin, baina hori eskatuta dago, baina ikusitza Europako Funtsatik udaletara betorri aldirala diru laguntzak, bai, uste behin baino gehiagotan esan dugula, baina bai nahi dugu eskatu hori lantzeko edo horren jarraipena itzeko, ez dakidan batzorde bat osatzea, edo bozeramaien batzordean jarraipena itzia, baina EH Bildu pentsatzen dago dala aukera bat ezin egiten laga pasatzen. Diru, inbertsioak itzeko laguntza importanteak etorri aldira, inbertsioetarako laguntza oso notoriko jaku egura hontan, eta uste dugu udalak aztertu beharko lukela hau guzti hau. Hori. Bueno, en lo que te he entendido, Ivone, es que se ha oído bastante mal, no he oído del todo bien la pregunta. Sé que comentabas algo relativo a la cobertura de la vía del tren. Efectivamente, bueno, ese es un proyecto que el equipo de gobierno en ningún momento ha dejado de trabajar en el mismo. Es cierto que hace ya, pues en noviembre creo que fue del año 2019, creo que sería, es cuando tuvimos una reunión con los vecinos y las vecinas de las zonas que podían verse afectadas. Nosotros venimos trabajando precisamente para poner soluciones a los problemas que se plantearon en aquellas reuniones y, bueno, pues tener un proyecto que sea un proyecto de cobertura de la vía del tren, que, bueno, de alguna forma pues esté o elimine pues, los problemas que presenta. Estamos, lógicamente, en contacto con el gobierno vasco, porque, bueno, pues al final el gobierno vasco es precisamente quien está redactando ese proyecto y, por lo tanto, pues estamos en contacto directo y, por lo tanto, pues bueno, se ha entendido que tratándose de un proyecto que tiene un encaje dentro de lo que son las subvenciones europeas y tratándose además de un proyecto muy costoso y tratándose, como digo, de un proyecto que, por lo menos a este equipo de gobierno, me parece que es un proyecto interesante para la ciudad, porque por lo que podría suponer en cuanto bueno, pues a mejora concretamente de espacios, de espacios de esparcimiento, pues de paseo, etcétera. Pues bueno, nosotros lo estamos impulsando junto con, como digo, con el gobierno vasco, que es quien está, como digo, redactando el proyecto. Que esperemos que pueda salir esa inversión proveniente de Europa y, bueno, pues por lo tanto, pues es por lo que se ha considerado que este proyecto puede ser uno de los que encaje bien con estas ayudas europeas y, por lo tanto, dentro de esa intención que tiene el equipo de gobierno de aprovechar al máximo los fondos que vienen de otras instituciones, pues estamos haciendo. De la misma forma que intentamos aprovechar al máximo cualquier línea de subvención habida y por haber que viene de la Diputación, del Gobierno Vasco, del Estado Español, de Europa y de donde sea. Entonces, pues bueno, eso lo tenemos siempre dentro de nuestro programa y, sobre todo, en la parte que a mí me afecta como responsable del área de obras, pues eso lo seguimos a rajatabla
pero bueno, me consta que en todas las áreas intentamos aprovechar al máximo pues bueno, estas ayudas que vienen. Por lo tanto, pues bueno, como no puede ser de otra forma, seguiremos en esa misma línea. Egone, esan, ez dut. Vale, nagoa. Beste zehose, Egone? Ez. A ver, EAJ, PNV, Josu. No tengo ninguna pregunta, son ruegos, por tanto no hace falta que sean respondidos, con que consten y se atiendan me doy por satisfecho. Lehenengo eta behin, guk azaroan erregistratu genuen alde batetikan diru laguntza proposamen baterako oinarri eta deialdien redakzio proposamen bat, gaur onartu danez plan estrategikoa pentsatzen dut bide emango zaiola, baina horrekin batera registratu genuen ordenantza proposamen bat, tabernen terrazak arautzen daben ordenantza aldatzeko proposamen bat, eta eskatu genuen hori azaroko plenora joatia. Esan eskoan eskatu genuen abenduko plenora joatia, eta esan eskoan eskatu genuen urtarrileko bilkura honetara etortzia. Beraz, eskatuko genuke, hemendik eta otsaila erdira baia gai garan hori lantzeko, eta adostasuna egon edo ez, eskatuko genuke mesedez erregistratutako proposamen hori otsailean bilkurara eramatia, ze uste dugu gaur onartu dugun diru laguntzen plan estrategikoan datorren ostalaritzarako diru laguntzak, inbertsiorako laguntzak, desberdinak izango diala eitzen dian inbertsioak segun eta ordenantzak zer esaten daben. Horregatik uste dugu ordenantza horri bide eman behar zaiola eta erregutzen dugu mesedez hurrengo bilkurara eramatia. Eta bestalde batetik beste erregu bat, jakin dugu Errebal plataformak eskaera egin diola Eibarko udalari udal intereseko elkartien erregistruan sartua izan dadin, eta esan digutenez erantzunik ez dauka. Eta beraz, gure erregua da onartzia zerrenda horretan Eusko Jaurlaritzak bere elkartien erregistruan onartu den bezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Josu. Bueno, aunque no son unas preguntas, pues bueno, simplemente a mí también, como Josu ha hecho, pues bueno, a mí también me gustaría hacer una referencia al respecto. Bueno, la referencia a las terrazas es una pregunta que formuló Alberto de la Hoz en la Comisión de Urbanismo, se le contestó debidamente. Bueno, pues yo creo que entiendo que ya estaba dada la respuesta, pero bueno, la volvemos a dar. La solicitud o el planteamiento de modificación de la ordenanza que ha hecho PNV, a mí me consta efectivamente, y como le informamos a Alberto en la Comisión de Urbanismo, está siendo tratada por parte de los técnicos para ver concretamente si lo que está recogido en esa modificación se adapta o no se adapta a la normativa. Por tanto, está pasando un primer tamiz técnico. En segundo lugar, esa modificación de la ordenanza tiene que seguir su tratamiento o su proceso normal y corriente. Es decir, no sé por qué una solicitud del Partido Nacionalista Vasco tiene que pasar directamente a una comisión de trabajo o a un pleno. Entiendo que primeramente tanto EH Bildu como el Elkarrekin Podemos, incluso el Partido Socialista, podrá realizar sus aportaciones o dar su opinión al respecto. Y creo que eso, el momento es la Comisión de Urbanismo, que para eso se hacen, y no ni la Comisión de Trabajo ni el Pleno. Todo esto ya se le comentó concretamente en la Comisión de Urbanismo correspondiente. En lo que se refiere a las terrazas y concretamente a la posibilidad de colocar aparcamiento en terrazas, en la comisión de diciembre, en la última comisión antes de Navidades, la Comisión de Urbanismo aprobó los criterios para la concesión y, de hecho, a día de hoy se han analizado 7 expedientes distintos en los que se recogían concretamente estas solicitudes. Y si precisamente, como se explicó también en la Comisión de Urbanismo, pero volvemos a repetir, esos criterios son lo suficientes para poder solventar a día de hoy con urgencia y con premura la necesidad que tiene la hostelería. Como se explicó en la comisión, el proceder a una modificación de la ordenanza supondría un plazo de tiempo superior a 6 meses y, por lo tanto, pues igual la idea que tiene el Partido Nacionalista Vasco es precisamente que el equipo de gobierno no tome decisiones en esos 6 meses mientras la hostelería va amontonando sus peticiones encima de la mesa. Como no es esa nuestra intención, precisamente es por lo que aprobamos esos criterios, unos criterios que, por otra parte, son unos criterios muy similares a los que
están tomando en otros pueblos de alrededor. Nosotros no hemos inventado aquí la pólvora, hemos visto cuáles son las experiencias que se están haciendo alrededor y eso es lo que hemos traído aquí, pero sobre todo lo aprobamos por lo menos con una intención de que tuviera un consenso en la Comisión de Urbanismo previa a las Navidades, no me acuerdo exactamente qué día era, pues sería el 21 de diciembre o así. Eso quedó aprobado. Desde entonces hemos realizado una comisión conjunta, Urbanismo y Tráfico, para analizar los temas y se están resolviendo y se notificarán en breve los 7 expedientes, que creo que son 7, que a día de hoy han planteado una cuestión al respecto. Y la ordenanza se modificará cuando toque y previo el debate correspondiente y las aportaciones que creo que todos los grupos tienen derecho a realizar sobre el trabajo que se ha realizado una vez pase, como digo, el tamiz técnico. Y en lo que se refiere a la solicitud de la plataforma de Reval, esa es una petición que tiene que pasar por Junta de Gobierno. Para poder pasar por Junta de Gobierno tiene que pasar previamente por la Comisión de Urbanismo y previamente tiene que haber un informe técnico que diga si corresponde o no corresponde acceder a la pretensión de la plataforma. Y por lo tanto se está trabajando ese tema y cuando hagamos la Comisión de Urbanismo correspondiente, como el resto de los temas, se tratará. ¿Se ha dicho eso? No. Ya, a ver, Alberto. Vaya, Alberto. Kaixo, Arratsaldeon, no tenía pensado participar, voy a hacer también un ruego. Ya creo que no vamos a empezar en más rifirrafes, ya voy a hablar por alusiones. Y únicamente quiero hacer... Alberto, discúlpame, ¿puedes hablar un poquito más alto, por favor? Un poquito más alto, ¿eh? Sí. No, únicamente al final por alusiones. Y quiero recordar al portavoz Jon Iraola que estamos a 25 de enero y de esto empezamos a hablar en octubre. Para la gente que trabaja, el tiempo pasa. Cuando tu trabajo depende de las decisiones que tomamos entre todos, el tiempo pesa todavía más. Solo quiero decir eso. Yo solamente quiero decir, y me reitero, en que la pregunta que ha formulado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco se había formulado y respondido previamente en la Comisión de Urbanismo, nada más. Lan espada realizado, amaitutzat emango diogu udal batzarra honi. Orain publikoaren parte hartzeko txandia da, estatzen dut 2 pertsona dozela, turno para intervención del público. Hay 2 personas, Juan Luis Tueros y Koldo Aguirre. A ver, no les veo. A ver, damos paso, si me oyen, damos paso a Juan Luis Tueros. A ver. Juan Luis, ¿no está? No está. Este es Abel Andrés, ¿no? A ver. No, Juan Luis no está, entonces, Koldo. Arratsaldeon, ¿me oyen? Sí. Koldo, bueno, cuando quieras. Gracias por... Koldo, perdona que te interrumpa. Tienes 5 minutos para intervenir, ¿de acuerdo? De acuerdo. Cuando quieras. Gracias por permitirme participar. Yo la verdad es que tenía 3 preguntas concretas en relación a la obra de Reval, si es cierto. Me gustaría saber si es posible o si se puede hacer público, vamos, si el pasado día 5 de junio a la mañana se celebró una reunión entre el alcalde y el gerente de IZA y si en modo alguno sirvió para desatascar las negociaciones del proyecto modificado. También querría saber si a día de hoy el equipo de gobierno ha sido informado de alguna posible desviación económica sobre el proyecto modificado. Y por último querría saber, o si es posible saber, en un hipotético o remoto caso en el que se pudiera demostrar que la UTA ha incumplido algún punto de la ley de contratos, ¿qué acciones llevaría a cabo el equipo de gobierno? Muchas gracias. Es que ricasco. Muchas gracias. Responde yo. Vamos a ver, respecto a la pregunta del 5 de junio,
y si el alcalde se reunió con el gerente de la UTE, yo desde luego lo desconozco. Yo lo desconozco. Respecto a si ha habido una desviación económica, entiendo que respecto del proyecto modificado, a mí desde luego por parte del técnico responsable, del responsable de obras, a mí no me ha trasladado la existencia de ninguna desviación. Sí que es cierto que aprobamos en su momento, creo recordar que fue en el mes de julio cuando aprobamos concretamente la modificación de crédito para recoger la ampliación, la modificación, diríamos, del proyecto de Reval, que son los 710.000 euros que figuran a día de hoy en el presupuesto. La obra está transcurriendo con normalidad, regida por la dirección de obra y, por lo tanto, pues bueno, a día de hoy, a mí, desde luego, no me consta que se haya producido ninguna modificación, o sea, ninguna desviación que requiera fondos adicionales. Al final, si para el Reval, como en cualquier otra cuestión, se necesitan fondos adicionales, todos sabemos cómo funciona, todos sabemos que tiene que pasar por la comisión correspondiente, por la Comisión de Hacienda, se tiene que aprobar en el Pleno el modificado, la modificación de créditos, se tiene que dotar la cuantía correspondiente. Desde luego, a día de hoy, a mí no me han trasladado la existencia de esa necesidad. Y no recuerdo cuál era la tercera pregunta que me hacías. ¿Perdón? Ético caso de que hubiera incumplimientos. Bueno, vamos a ver, eso no le corresponde al equipo de gobierno. El equipo de gobierno, esto lo que hace es trasladarlo al responsable de contratación. Es el responsable de contratación el que mira concretamente cuáles son las bases correspondientes y cuáles son los hechos debidamente acreditados, y por lo tanto ahí el técnico es absolutamente independiente para poder determinar las penalizaciones o consecuencias que le corresponderían a la contrata. Por lo tanto, el equipo de gobierno ahí no entra en absoluto. Es que ricasco. Vale, Zuri, es que ricasco. Bueno, Juan Luis había solicitado intervenir, pero no le veo. Entonces, bueno, pues damos por finalizado el pleno y nada, muchas gracias a todos.